Muy buenos días, Latinoamérica y personas de todo el mundo que se conectan el día de hoy. Agradecemos su participación y el que formen parte de la comunidad hispanoparlante de científicos e investigadores de CELINC, que, como saben, es la empresa de bioconvergencia y bioimpresión 3D de más rápido crecimiento a nivel mundial, contando con instrumentos y soluciones que van desde el área genómica hasta la ingeniería de tejidos. Envío un cordial saludo a Diana, coordinadora de Mercadotecnia de CELINC, quien se encuentra de manera virtual en los controles de esta sesión web y que físicamente está en el corporativo de CELINC en Boston. Gracias a ella y a su equipo de trabajo podemos tener espacios de difusión de la ciencia y la tecnología como este. Por mi parte, yo soy Alfie y les saludo en esta ocasión desde un espacio de trabajo compartido muy cerca de la estatua de la Minerva en Guadalajara, Jalisco. Espero que todas y todos ustedes se encuentren muy bien. Para iniciar esta sesión web, me gustaría saber de dónde se conectan ustedes. Por favor, escríbanme a través de la sección de preguntas o questions, indicando la ciudad o país en el que se encuentran. Me dará mucho gusto leerles y mandar saludos a toda nuestra audiencia. Muy bien, muchas gracias. Ya por aquí estoy recibiendo todas sus respuestas. Por aquí nos dicen gente conectándose desde México, de hecho desde la ciudad de Guadalajara, ciudad en la que yo estoy y en la cual también radica y de hecho es originaria la doctora Inés, presentadora del webinar de hoy. Ella ya nos platicará un poco más acerca de sus actuales proyectos. Sin embargo, bueno, es un buen preámbulo para poder saludar a toda la gente tapatía, mexicanos que se conectan. Leo que por aquí hay gente en Ciudad de México, igualmente Monterrey, igualmente Hermosillo, en Hermosillo, Sonora. Por aquí también veo gente de Perú, muchísimas gracias, gente en Lima, muchísimas gracias por la gente que se conecta desde Perú. Igualmente tenemos gente en Bogotá, gente en Arequipa, gente en Buenos Aires, Argentina, muchísimas gracias. Hasta la Patagonia, mandar saludos siempre es grato. Igualmente tenemos gente de la zona de las islas del Caribe. Aquí leo que en Costa Rica igualmente se están conectando el día de hoy. Pues bueno, muchísimas gracias a todas y todos ustedes los que escriben y que participan el día de hoy en esta sesión. Entonces, iniciaremos platicando un poco acerca del tema del día de hoy. El día de hoy el tema se intitula Bioimpresión 3D avanzada, llevando la innovación a Latinoamérica. Esta sesión es presentada por la doctora Inés Jiménez Palomar, quien es originaria de Guadalajara, Jalisco. Cursó la maestría en Ingeniería en Materiales para la Medicina y su doctorado en Ciencias de los Materiales en Queen Mary University of London en Londres, Inglaterra. En 2013 funda Inmateris SADCB con una visión global de democratizar la ciencia y como objetivo tener un impacto social aplicando la ciencia para mejorar la calidad de vida de las personas. Actualmente, Inmateris se encuentra desarrollando 8 proyectos principales utilizando tecnologías de manufactura aditiva, biotecnología y realidad virtual, entre otras, enfocadas en áreas de salud. Muchísimas gracias, doctora, por tu participación en esta sesión. Antes de comenzar, quiero recordarles cómo interactuar con nosotros durante la sesión. Observamos entonces en la siguiente diapositiva el panel de control de GoToWebinar para que ubiquen algunas de las herramientas con las que cuenta esta plataforma, siendo la sección de preguntas o questions la indicada para que comenten sus dudas en cualquier momento de la presentación. Seleccionaremos algunas de ellas para que la doctora Inés nos ayude a responderlas al final de la sesión y aquellas que no alcancen a tener respuesta durante este espacio, buscaremos responderlas a través de un correo electrónico de vuelta en próximos días. Finalmente, la doctora Inés podrá solicitar de su participación para que atiendan en algunas encuestas virtuales, las cuales podrán responder seleccionando la respuesta que consideren adecuada directamente en su pantalla. Y ahora sí, sin más preámbulo, por favor, doctora Inés, el foro es tuyo. Muchas gracias por tu participación. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya me presentó Alfie, muchas gracias por la invitación y a todo el equipo de CELINC. Estoy muy contenta de estar aquí. Y estaré presentando el tema de bioimpresión 3D avanzada
y cómo es que podemos llevar la innovación a Latinoamérica con este tipo de herramientas. Mi primera pregunta es justamente sobre el acceso a las impresoras 3D o máquinas de manufactura avanzada que tienen, ¿no, Alfie? Si me pudieras ayudar con la primera pregunta. Claro que sí, en este momento la pregunta está en sus pantallas. Daremos unos segundos más para que todas y todos ustedes nos ayuden respondiendo. Por favor, seleccionen directamente la respuesta en su pantalla. Muy bien, muchas gracias. Ya tenemos más del 85% de votos. Procederé a cerrar la encuesta y a publicar los resultados en pantalla. No. Ah, muy bien, qué interesante. Entonces, justamente este webinar los va a introducir a un poquito lo que es impresión 3D, la más tradicional que se está utilizando en los laboratorios, un poco más industrial y enfocándose en bioimpresión. Justamente impresión 3D para la medicina. Entonces aquí más o menos muestro mi trayectoria, mi camino de vida. Tengo 35 años, a punto de cumplir 36. Nací y crecí en Guadalajara, Jalisco, y justamente terminando la preparatoria salgo a Inglaterra para el estudio de mi carrera, que pegué con una maestría en un formato de maestría en ingeniería, justamente en materiales en medicina. Y es una ingeniería, ¿no? Entonces ya está más aplicado. Y con el interés de que juntando la licenciatura con la maestría iba directo al doctorado en ciencias de los materiales. En 2013 regreso a México, tuve la fortuna de dar un poco de clases, que lo disfruté muchísimo, y al mismo tiempo comienzo a fundar mi empresa, Inmateris. Inmateris significa, materis es en materiales en latín, Inmateris en materiales. Y bueno, todo mi doctorado se enfocó en el hueso y cómo es una estructura jerárquica. Tiene una función que es el de proteger el movimiento de la persona, proteger los órganos internos y soportar esas cargas. También es un almacén de regulación de electrolitos y minerales, además de contener la médula ósea y también protegerla. Y en esta jerarquía de hueso, pues todos lo conocemos, ¿no? A grandes rasgos es un cilindro que está orientado para soportar las cargas a lo largo. Si vemos más adentro, también se conforma por pequeños cilindros, los cuales ayudan también a lo mismo, ¿no? Soportar las cargas a lo largo. Y al mismo tiempo tiene una estructura en abanico que le permite entonces soportar ciertas cargas en diferentes ángulos para que no se rompa de manera inmediata, ¿no? Que pueda soportar una fractura y que esto no atraviese todo el hueso, porque entonces eso incapacita al ente y entonces puede sufrir ahí un completo pérdida de movimiento y muerte. Y ya en niveles más pequeños, pues nos encontramos el colágeno con las estructuras minerales, orientadas otra vez nuevamente, principalmente a lo largo de las cargas. Entonces es un material completamente optimizado para la función que está haciendo, ¿no? Aquí tenemos ese abanico de las fibras de colágeno y las estructuras y cómo estas tienen cierta orientación para ayudar a las cargas a proporcionar esas cargas y entonces a que no se fracture inmediatamente el hueso. Y dependiendo del ente o del ser vivo, tiene las diferentes proporciones de agua, mineral y materia orgánica, como el colágeno o otras proteínas, ¿no? Entonces, dependiendo de la función que necesite, es esta combinación de diferentes proporciones de los materiales, colocándonos como en un estado, en una proporción de 30-70
en donde el 70% es orgánico y el 30% es mineral. Y es una combinación justamente de la capacidad de soportar las cargas a las que está expuesta sin una fractura rápida. Y entonces mi labor durante el doctorado fue justamente el estudio del hueso como material a niveles muy pequeñitos, micro y nano, en donde yo utilicé adentro de un microscopio de barrido una pistola de iones y entonces impacté galio sobre la superficie de un pedacito de hueso para, digamos que, formar unos pequeños palitos, digámosles, donde yo me pudiera flexionar y hacer pruebas de flexión sobre el hueso directamente, utilizando un microscopio de fuerza atómica dentro de un microscopio de barrido, y entonces ver exactamente cómo se estaban flexionando estos beams o palitos dentro del microscopio y ver entonces qué fuerza estoy aplicando, cuál es la deflexión y cuándo es que se fractura. Entonces esto es el estudio del hueso como un material y entonces todo ese conocimiento lo transporto directamente para tratar de replicar estas propiedades mecánicas a niveles muy pequeñitos en cosas más aplicables o útiles para la sociedad. Y es que ya en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la OCDE, pues ya nos hace un llamado a cambiar un poquito cómo hacemos las cosas, hacia dónde vamos y cómo interactuamos uno con los otros, ¿no? Porque lo importante de todo esto es que estas tecnologías que se les llaman exponenciales, son exponenciales porque juntan diferentes interdisciplinaridades. Es un concepto de juntar diferentes ciencias para verdaderamente tener un impacto más grande, ¿no? Los problemas exponenciales necesitan soluciones exponenciales y solamente así es que vamos a poder combatir todos estos problemas críticos en los próximos años. Combinando biotecnología, neurotecnología, nanotecnología, impresión 3D, inteligencia artificial, robótica, drones, biotecnología, biología molecular, ¿no? Entonces, pensando en todo esto, en cómo aplicar toda esa ciencia, salirme de la academia y tratar de tener un poquito un impacto diferente en la sociedad, es que fundó INMATES, que es un centro de innovación científica con la visión, o sea, inalcanzable visión de democratizar la ciencia, ¿no? A través de diferentes actividades desarrollamos avances científicos con impacto social, siempre. Nuestros laboratorios están completamente abiertos y siempre estamos tratando de comunicarnos de manera que los demás pueden acercarse y no se sientan intimidados o rechazados por lo que se están leyendo, ¿no? Y justamente lo que hablaba, ¿no? Aplicamos la ciencia para mejorar la calidad de vida de las personas. Mi equipo es joven y completamente interdisciplinario y multidisciplinario. Tenemos desde ingenieros biomédicos, más cercanos a las ciencias de los materiales, a médicos, abogados, diseñadores industriales, diseñadores gráficos, programadores o ingenieros en sistemas, maestros en biotecnología, doctores en biotecnología, ingeniería de tejidos, nanotecnología, bueno, y muchas otras que ahorita se me están, muchos ingenieros químicos también. Y la idea es eso, trabajamos con todo el mundo, somos completamente abiertos, nuestras instalaciones están abiertas para todos, no solamente para ir a ver qué es lo que estamos haciendo, pero también para colaborar y hacer uso de nuestras instalaciones, dependiendo del esquema en el que quieren trabajar. Público, privado, nacional o internacional, trabajamos con todo el mundo, ¿no? Y entonces esa es la idea, que Latinoamérica pueda utilizar la infraestructura abiertamente y entonces de esa manera poder aprovechar esa cohesión para verdaderamente tener un impacto más grande. Y aquí viene la segunda pregunta. Alfie, ¿se me puedes ayudar? Claro que sí, doctora. Justamente, ¿no? Gracias. ¿Se fomenta la colaboración dentro de su institución o empresa? Y el tema solamente es sí o no, ¿no? Hay actividades, les gusta a las empresas o a sus instituciones que vayan ustedes a platicar con los demás investigadores dentro de sus áreas, fuera de sus áreas y
en diferentes países o universidades. Perfecto, doctora. Claro que sí. La encuesta ya se encuentra en sus pantallas. Por favor, elijan la opción que consideren correspondiente a la pregunta y en unos segundos más procederé a cerrarla. Gracias. Hay veces que no se les permite, ¿no? Así de, no nos metas en problemas, mejor no vayas a visitar ni siquiera el otro centro de educación superior, ¿no? O al centro de investigación. Listo, ya tenemos más del 80% de respuestas registradas. Procederé a cerrar la encuesta y publicaré los resultados. No se fomenta. Ajá. Ese es el problema que he visto adentro de, incluso, no sé si estamos todos en México, pero en México tratar de colaborar con una institución privada estando en una pública o viceversa es un problema muy grande. Incluso de puerta a puerta, estando en el mismo departamento, es muy difícil colaborar entre departamentos o con tus colegas, ¿no? Y eso hay que cambiarlo un poquito, ¿no? Eso es un cambio de cultura que nos toca a nosotros poquito a poquito comenzar a cambiar, porque esa es la clave de todo el resto de lo que podríamos, a lo que podríamos llegar. Y ese es el otro problema, ¿no? No solamente no se nos fomenta o no se nos alienta a colaborar unos con los otros, sino que muchas veces en lo interdisciplinario es muy difícil comunicarnos unos con otros. Muchas veces el ingeniero químico no puede comunicarse con el ingeniero biomédico, incluso estando en un mismo centro de ingeniería, o el médico con el ingeniero químico, nanotecnólogo, ¿no? Es un poquito complicado. Y no digamos ya de diseñador industrial. Pero que entonces, ¿cómo es que podemos tener esa colaboración? Y es eso, estableciendo un lenguaje común, ¿no? Una metodología en común. Y entonces es cuando se puede llegar a una innovación interdisciplinaria. Cambiar la mentalidad, utilizar herramientas como el design thinking. En este caso escogí la de Stanford porque es la que más me parece, la más lógica que he encontrado, justamente para inspirar a ser positivos, no tener esos prejuicios y no temerle a fallar, que es uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestros países, ¿no? Ese temor a fallar que nos impide a buscar o a ir más allá de nosotros mismos porque no vaya a ser que quedemos mal. Y al contrario, aquí ya se fomenta toda esta, digamos, esta práctica donde estamos fallando constantemente. Lo principal del design thinking es empatizar. Empatizar con el problema, empatizar con la persona que está afectando, empatizar con tus colaboradores, entender, llegar a un mensaje en común y entonces definir qué es el definir el objetivo, cuál es el problema y entonces definir cómo es que se va a atacar las soluciones. Comienzan a haber ideas, a haber prototipado y entonces se llega a la iteración, a la solución. Pero es justamente a través del design thinking en donde se fuerza un poquito a llevar a la colaboración, a la interdisciplinaridad, al pensamiento crítico, solución de problemas y principalmente a la comunicación. Y es que ya estamos en un momento en donde, pues, aunque nos dicen que la salud es un derecho universal, pues todos sabemos que en realidad el que tiene acceso a la salud es quien tiene acceso a recursos económicos. Y entonces llevar el design thinking, esa metodología de interdisciplinariedad, de problemas exponenciales que tienen que tener soluciones exponenciales porque si no, no se pueden enfrentar, es que llegamos a la medicina translacional, en donde ya lo que puede estar en laboratorio está listo para salir a la clínica, ¿no? El problema con la medicina translacional es cómo llevarla al mercado, ¿no? Porque tiene que tener tiene que atacar tres frentes. Tiene que ser mejor para el paciente, tiene que ser más barato para quien está pagando, más económico o tiene que ser mejor en valor y tiene que ser más seguro o innovador para que el cirujano quiera adoptarlo.
Y aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio, por ejemplo, empatía. ¿Cómo se empatiza? Pues empatiza principalmente aquí con el médico, ¿no? ¿Quién es quien va a estar utilizando la medicina o la herramienta o lo que estén desarrollando? Sin dejar a un lado el paciente, el valor humano y el económico. Se define, todos estamos de acuerdo con la definición, no importa si seas un diseñador gráfico o si seas un médico. Y entonces se establece esa comunicación. Comienza a ver la lluvia de ideas, propuestas, bocetos, se prototipa y aquí es donde entra muy importante la impresión 3D, ¿no? Se puede hacer los modelos virtuales y se pueden llevar a un plano real a través de la impresión 3D. Y entonces eso ayuda a prototipar, a idear, a hacer las pruebas, porque entonces todas estas pruebas ya no son tan costosas de realizar y se puede iterar muchísimo más rápido. Y ya la prueba, pues ya sería en protocolos clínicos, la práctica de cirugía, la realidad virtual, si no se tienen las herramientas y las condiciones correctas para desarrollar un prototipo que se pueda implantar, por ejemplo, en este caso. Los biomateriales que hemos estado utilizando en los últimos años y algunos de estos que ya se están utilizando en diferentes áreas, principalmente para maxilofacial, y defectos óseos, pues es la policarpolactona, la hidroxiapatita, la poliamida, el nylon incluso, para cirugía maxilofacial, el ABS y el PLA, pero para los modelos anatómicos, y el PIC o el PEC, dependiendo de la función que se quiere dar. El PIC, por ejemplo, se utiliza mucho en craneotomía, cirugías de fusión espinal, las cajitas intervertebrales famosas para las hernias de disco y la cirugía maxilofacial. Los alcances a corto plazo para la impresión 3D o la manufactura avanzada en la medicina y en la investigación médica o de tejidos, la planeación quirúrgica con los modelos anatómicos y la implementación de líneas de producciones personalizadas de bajo costo, en donde no se requiere tener un cuarto muy grande con todo controlado, sino se puede tener áreas más pequeñas, más económicas para la producción o fabricación de dispositivos médicos personalizadas de bajo costo, o herramientas de innovación para el staff médico, en donde tú puedas desarrollar la herramienta específica para el médico para ser utilizada en esa cirugía para ese paciente, ¿no? Y que no sea tan costoso. Más allá de todo lo que sería la clínica, pues la docencia, ¿no? Ya sea en realidad virtual o en un plano real. Y pues, claro, lo que todos queremos llegar, una impresión 3D de andamios funcionalizados, en donde ya se tiene un andamio, en donde ya se le colocó biomarcadores o proteínas o diferentes sustancias para tener una función. El estándar de oro, pues ya sabíamos, ¿no? Es el injerto de hueso de cadáver. Entonces, lo que queremos es que tenga capacidad regenerativa. El problema más grande es que los grandes defectos no sanan, ya sea por trauma, fracturas o resección de tumores. Si hay algún tumor muy grande y se tiene que quitar parte del hueso, pues se puede colocar un nuevo, un andamio apropiado. Y el mercado, pues hay 15.3 millones de fracturas en Estados Unidos. Entonces eso lo convierte en uno de los mercados más grandes y pensar en que Latinoamérica es una proporción de esto. Y que de estos 15.3 millones en Estados Unidos, el 5 al 10% falla la conciliación de la fractura, o sea, no se cierra esa fractura. El estándar de oro, ya habíamos hablado un momento de eso, es el autoinjerto, ¿no? En donde tomas un pedazo de hueso, ya sea de la cadera, de la tibia, para colocarlo en donde se requiere. Esto implica que tiene que haber doble cirugía, los costos se incrementan, hay posibles infecciones y es de poca calidad. Hay un rechazo inmunológico o hay transmisión de enfermedades o infecciones. Se utilizan las placas mecánicas y la solución que todos estamos esperando es ese andamio en donde nosotros podemos colocarlo
y mágicamente sane, ¿no? Que las células completamente permeen y comiencen a desarrollarse dentro de estos andamios para poder producir nuevo material sano. En el pasado, pues, o en el actual futuro, que yo le digo más bien, estamos utilizando implantes bioinertes, en donde el médico no quiere que haya ninguna interacción con los tejidos, que solamente se encapsulen estos y que se devuelva la función estética o mecánica. En el futuro, pues sí, todos estamos buscando que sean materiales bioactivos, que propicien la regeneración y sean un sustituto y no solamente un sustituto mecánico. Y que sean osteoconductivos o osteoinductivos. Osteoconductivos es cuando tú pones un material cerca del hueso, por ejemplo, en este caso, e induces que se produzca o se forme hueso nuevo natural. Osteoinductivo es que lo coloques en cualquier parte y no importa que no esté en contacto con este tejido, en este caso el óseo, y que forme el tejido que necesitas, ¿no? En este caso, hueso. El andamio ideal tiene que tener las propiedades mecánicas adecuadas, tiene que producir la señalización biológica adecuada, ya sea a través de proteínas, factores de crecimiento, biomoléculas, biomarcadores incluso. Tiene que tener bioactividad, se acople con el tejido nativo. Tiene que tener una forma versátil, que yo lo pueda incluso cortar durante la cirugía. Y la porosidad adecuada para permitir la formación de los tejidos correctamente. Y lo ideal, ¿no? El implante a la medida. Entonces, tomar una imagen médica, hacerlo, diseñarlo, ya sea a partir de un espejo, inyectarlo, optimizarlo a través de modelos matemáticos, como es los modelos de FEA, y llevarlo al paciente, ¿no? Ya sea implantando directamente o tomando propias proteínas del cuerpo del paciente para potencializarlo. Se puede hacer con herramientas gratuitas o de bajo costo, pensando también en Latinoamérica, que no sea de tan alto costo, porque entonces ahora sí ya vas a poder irte a la base de la pirámide y no quedarte en la punta, utilizando herramientas como Sirix, Autodesk, el Mesh Mixer, y Autodesk Infusion 360, el cual cuesta, en realidad son costos muy, muy reducidos a comparación de las otras herramientas, ¿no? Buscar herramientas más avanzadas si se requieren, donde se pueden introducir porosidades controladas y justamente pensar en qué material es el adecuado para cada parte del cuerpo, ¿no? Entonces podemos tener nylon si va a estar en contacto o mucho contacto con tejido blando, o introducir una hidroxiapatita en estos materiales, e introducir ya sea policaprolactona, ya sea resinas, ya sea incluso el PIC ya tiene un poquito de hidroxiapatita en algunos de los casos, dependiendo de lo que se necesite. Y ya pensar en andamios de regeneración ósea, ¿no? Combinar estos materiales o utilizarlo en el caso donde más se requiere. En este caso, por ejemplo, es un piso de órbita que se requería, se hacen unas plaquitas y se puede recortar o se puede hacer a la medida del paciente. Eso es lo interesante con la impresión 3D. Se pueden utilizar diferentes impresoras 3D, no solamente tiene que ser una bioimpresora, se puede utilizar las de estereolitografía, las de fundición, las de síntesis por láser, metales y, claro, las bioimpresoras. En este caso hicimos una resina con hidroxiapatita que nos daba las propiedades mecánicas que se requerían para partes como implantes maxilofaciales principalmente, que estábamos buscando, dándonos algunas de estas propiedades. Y claro que llegamos ya a la bioimpresión. Lo interesante de la bioimpresión, pues, es que podemos estar mezclando diferentes materiales adentro de una misma jeringa, sin la necesidad de estar generando filamentos, sin la necesidad de estar generando materiales o pegamentos, resinas que tengan que estar en combinación con nuestros biomateriales para poder tener un buen resultado. En este caso, nosotros estamos creciendo celulosa bacteriana a partir de cultivo de
de una bacteria en medio de mango, lo cual nos permite utilizar el mango, merma, que no se utiliza para el mercado, y alimentar a una bacteria que nos produce celulosa bacteriana con una porosidad deseable para ser utilizado para regenerar piel en casos de heridas complicadas como sería diabetes o úlceras diabéticas, quemaduras o lesiones ya muy complicadas, llagas que se puedan generar. Entonces obtenemos membranas muy grandes, las cuales nosotros podemos cortar, podemos moler, liofilizar y entonces utilizar en aplicaciones médicas. En este caso, nosotros molimos, generamos las membranas, las liofilizamos, secamos, molimos e introdujimos en un material de policaprolactona para generar a través de bioimpresión unos andamios en donde se combinaba la capacidad mecánica de la policaprolactona con la afinidad biológica de la celulosa bacteriana, la cual es más hidrofílica a comparación de la policaprolactona, que es muy hidrofóbica. Aquí están algunos videos de cómo estuvimos imprimiendo. Para este caso, nosotros desarrollamos un pequeño aditamento para la impresora de Incredible de Celi, en donde nos permitía mantener todo el espacio de la jeringa en cierta temperatura e incrementarle un poco más la temperatura para poder imprimir con diferentes pesos moleculares de la policaprolactona, para que tuviera propiedades mecánicas más altas. Como pueden ver en el video en donde están los dedos, pues podemos controlar incluso esa porosidad para que sea casi una esponja, ¿no? Que es algo que nos pedían. Aquí estamos imprimiéndolo de manera muy uniforme, es algo que la verdad es muy deseado, en donde nosotros podemos tener total control sobre la porosidad, la deposición, las temperaturas y el material, la composición del material con la que se está extruyendo, sin la necesidad de que se tengan que cumplir muchos de los requerimientos de otro tipo de tecnologías, ¿no? Todo esto también se llevó junto con no solamente la Universidad de Guadalajara, aquí en Guadalajara, sino con UCL, University College of London, con la profesora Wei Song, en donde estuvimos creciendo diferentes células sobre estos andamios, ¿no? Principalmente células 333 de ratón. Y aquí podemos ver en la esquina derecha inferior cómo es que se estaban formando y cómo estaban poblando estos andamios las células. Podemos ver que la policaprolactona en la imagen de arriba, en medio, tiene cierta porosidad y eso es gracias no solamente a la bioimpresión, pero a la celulosa bacteriana que pudimos combinar fácilmente. En este otro caso real, en donde estamos corriendo diferentes protocolos clínicos en los hospitales públicos, en donde se requería un implante personalizado para un pequeño, se hace todo el estudio, se toma la tomografía, se transfiere en un plano 3D, se estudia el caso junto con el médico, se diseña una prótesis o un implante y se imprime para justamente ser colocado, ¿no? Entonces ahí evitas, reduces costos, reduces tiempos y el paciente queda con menos daño. Aquí podemos ver justamente cómo se hizo la planeación de la cirugía. Se imprimió en 3D en materiales tradicionales ABS. En este caso, se imprimió en PIC, grado médico, dentro de áreas controladas para que no tuviera ningún tipo de partícula que no debería estar por ahí, y bajo todo el reglamento de las normas y regulaciones sanitarias, y se colocó y se implantó junto con todo un equipo de médicos. Aquí está esta planeación y el implante y cómo iba a quedar
en el paciente. Ya tuvimos la fortuna ahora de tener la BioX, ya estamos trabajando con ella maravillosamente, pues ya tenemos más control sobre las temperaturas, ya no tenemos que estar fabricando nosotros nuestras propias herramientas, tenemos diferentes cabezales, uno de ellos pues justamente el de alta temperatura, hay otros para reducir las temperaturas, bajarlas, tenemos ya control sobre las camas, la temperatura de la cama y el ambiente controlado dentro de un espacio que se puede esterilizar y cuenta con filtros EPA para poder trabajar ahí en condiciones sanitarias, ¿no? Y entonces abrimos las puertas para estar trabajando con las universidades, las empresas, los centros de investigación, en protocolos clínicos, en proyectos de doctorado y de maestría, y también ya nos hemos adentrado a la veterinaria, ¿no? Entonces, justamente este tipo de herramientas, pues las abrimos para que todo el mundo pueda colaborar y entonces más gente tenga acceso a estas tecnologías y pueden tener un impacto más grande, no solamente en nuestras investigaciones internas, pero en las investigaciones de todo el área y todo el país. ¿Por qué hacerlo? Pues aprovechamos el talento mexicano, ¿no? Crear estos espacios en donde cuente con los equipos, pues reduce esa necesidad de ir a buscar algo más allá de México y tener que salir del país, y así evitamos las fugas de cerebro, aportamos más al país, se genera riqueza a partir del conocimiento, algo muy importante, más en estos tiempos. Hay un gran potencial de mercado y estamos apostando porque se haga ciencia en México, en Latinoamérica, y entonces pueda verdaderamente tener un impacto en los países. Y los invito a funcionar así, ¿no? A tener apertura, buscar esas necesidades clínicas, acercarse con los médicos, establecer una comunicación en común para entonces diseñar algo, tener un desarrollo, que puedan buscar partners comerciales con las empresas, no solamente de fabricación, sino de comercialización, ¿no? Y obtener esos registros sanitarios para que verdaderamente puedan llegar a la población y tener un impacto. Entonces los invito a compartir sus áreas. En este caso nuestras áreas pues son ingeniería química, tejidos, biotecnología, caracterización de materiales, áreas de prototipado rápido, impresión 3D, áreas de realidad virtual para llevar no solamente a espacios reales a través de la impresión 3D todos estos estudios médicos, pero llevarlos a espacios virtuales. Y plantas pilotos de biofabricación, en donde nosotros tenemos células, más bien no células, bacterias, microorganismos produciendo materiales que nosotros podemos utilizar en otras áreas, y un área totalmente controlada que cumple con ISO 8 para la fabricación de dispositivos médicos hasta clase 3, en donde nosotros tenemos todo listo y adecuado para el uso de impresión 3D o manufactura avanzada de diferentes tipos y de todos tipos para poder realizar no solamente los protocolos clínicos, pero ya la producción de dispositivos médicos, ¿no? Y aquí lanzo la tercera pregunta y última pregunta. Alfie, si me pudieras ayudar. Claro que sí, doctora. La pregunta ya se encuentra en sus pantallas. Bien. ¿Estarías interesado en la renta de espacio y equipo de laboratorio por hora? Sí, no, o no me lo permiten, ¿no? En fondo o inversionista o el esquema en el que estoy, pues no me lo permite. Y entonces es ese cambio de mentalidad, ¿no? El tratar de decir cómo es que sí podemos hacer uso de los espacios de los demás. Incluso aquí en una reunión se hablaba a nivel estatal, se hablaba de tokens, en donde empezabas con 10 fichas y comenzabas a intercambiar las fichas con los demás para poder hacer uso de sus instalaciones, ¿no? Y está muy interesante ese sistema, todavía no se acuerda nada, pero se está buscando una forma de colaborar, de hacer uso de toda esa infraestructura para potenciarla y entonces sacar cosas que pueden tener un impacto muy grande en la sociedad. Excelente, muchísimas gracias por todas sus respuestas. Ya llevamos más del 90% de votos, por lo que procedo a cerrar la encuesta y compartiré los resultados en este momento en pantalla. Excelente.
Sí, entonces comencemos a pensar en ese tipo de esquemas, ¿no? Hay algunos a los que no se nos permite, estoy de acuerdo y entiendo cómo es que no, y hay otros que sí, ¿no? Entonces comencemos a utilizar esa capacidad de cambiar nuestros entornos poquito a poquito, evitar esas apatías, aglomerarnos, juntarnos para verdaderamente tener un cambio, especialmente en estos tiempos en donde estamos siendo atacados. Y pues eso es todo por mí. Muchas gracias por la atención. Me encantó estar aquí con ustedes y estoy muy abierta a recibir feedback, a escuchar lo que tienen ustedes en mente y todas sus preguntas. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, doctora, por compartirnos esta interesante presentación y sobre todo desde mi punto de vista, también muy interesante acercamiento hacia cómo podemos innovar y llevar a cabo, construir pues ciencia, ¿no? Que al final de cuentas tenga un impacto práctico como lo has demostrado tú en tu trayectoria. En este sentido, pues bueno, ya con las preguntas, aún tenemos buen tiempo. La primera pregunta que nos hacen es ¿qué tipo de tecnologías de impresión 3D recomiendas para equipar un lab de ingeniería biomédica? Presentaste diversas y nosotros solo estamos familiarizados con las de hilo. Las de filamento, ¿verdad? De oposición. Esa es yo creo que la número 1 para todo lo que es prototipado, ¿no? Lo rápido, sencillo y barato. Y ya después, avanzando de ahí, pues pueden seguir con estereotografía, que ya es un poquito más costosa, y dependiendo de sus áreas de conocimiento e interés, pues ya una bioimpresora, porque no solamente pensemos en la bioimpresora como una impresora para desarrollo de andamios, para regeneración de tejidos, sino que una herramienta para combinar diferentes materiales y hacer pruebas pequeñas de eso sin tener que hacer los hilos y tener que tener tiempo ahí de las extrusoras que tenemos a la mano o que no tenemos a la mano para hacer esos hilos, para meterlos en las impresoras de filamento y ver cómo se comporta el material. Aquí podríamos hacer las mezclas directas y entonces extruirlas y ver cómo se comporta no solamente la mezcla, pero a la hora que se está extruyendo y la radiología que tiene, cómo es que si se va a extruir o no se va a extruir, ¿no? Y ya muy pronto ya vamos a tener acceso a impresoras de SLS, los Forms, está sacando una de SLS, entonces estaría interesante también implementar eso, ¿no? Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Por aquí tengo otra pregunta que nos dice, ¿utilizan alguna impresora 3D específica para medicina para imprimir PIC o PEC? ¿O cómo aseguran el control de biocompatibilidad y no daño para ser implantado? Bueno, hay varias áreas hay varias secciones de eso. Primero, utilizamos PIC, que ya cuenta con un 13485, con buenas prácticas de fabricación, ¿no? Ese 13485 es justamente buenas prácticas para fabricación de dispositivos médicos. Y entonces sería acercarse a, por ejemplo, Evonik acaba de lanzar uno y hay uno nuevo que está a punto de ser certificado, o si no es que ya se certificó, de una empresa que se empieza con S y está muy bien y espero, si me mandan un correo, lo voy a investigar también. Entonces, Evonik, que es una de las más grandes del manejo y venta, comercialización del PIC, ya tiene filamento grado médico, ese es el material. La segunda son las instalaciones. También tienen que cumplir con 13485 o en caso de México, NOM 241, de buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos, en donde pues se cuida la temperatura, el ambiente, la humedad, el ingreso, los flujos. Tienes que ingresar vestido de cierta forma, no puedes salir por ciertas puertas, los materiales tienen que entrar por otra puerta y el producto final tiene que salir por otra ventana, ¿no? Entonces todo eso, un sistema de gestión de la calidad con un área controlada para la fabricación de dispositivos médicos. Y la tercera, pues, esa es la esterilización de los implantes. Aunque se hayan hecho dentro de área controlada, siempre que llegue al hospital se recomienda volver a esterilizar, ¿no?
o si se está haciendo la esterilización adentro del área controlada, pues resguardar que sí se esté almacenando correctamente. Entonces sí, se tiene que tener todo un sistema de gestión de la calidad para esto. Por eso, nosotros, al estar colaborando y entregando nuestras áreas a ser utilizadas por los demás, estamos acortando esos tiempos a mercado e incrementando la seguridad de todos estos protocolos clínicos. Porque nosotros contamos ya con el sistema de gestión de calidad, el área controlada y todos los procesos listos, ¿no? Y las relaciones con los proveedores de los materiales. Entonces, tu producto, puede estar maquilado y desarrollado en mucho más tiempo, mucho más rápido que de manera tradicional, en donde tú tendrías que construir todo esto. Correcto, doctora. Muchísimas gracias. Por aquí la siguiente pregunta dice, ¿consideras que las regulaciones sanitarias están diseñadas y alineadas para certificar nuevos desarrollos y proyectos para llevarlos al área clínica? ¿O cuál ha sido tu experiencia? Me imagino que esto pues lo podrás contar desde el punto de vista en México. Claro, desde el punto de vista en México sí ha sido un tema. Es muchas veces complicado porque nadie tiene una respuesta, ni el consultor que lleva haciéndolo durante años, ni el mismo ente regulatorio, ¿no? Entonces es un trabajo continuo de estar entendiendo y leyendo las normas que competen, entender hacia dónde va el mercado y todo para verdaderamente poder avanzar. Entonces, ningún consultor, no importa cuántas horas de consultoría y de experiencia y cuántos años tenga de experiencia, te va a dar una respuesta 100% correcta, porque muchos de estos es un camino difícil que depende de muchas cosas, ¿no? Ahora se planea hay un llamado de COFEPRIS desde hace alrededor de 1 o 2 meses con el cambio de la nueva dirección, en donde dice vamos a estar cambiando las estructuras y vamos a mejorarlas para que el desarrollo de dispositivos médicos y fármaco puedan llegar al mercado más rápido. Y eso es reduciendo los tiempos de los trámites y esperando que haya mucha más capacitación al personal interno para poder atender todos estos nuevos productos sin que cause que por una pregunta que no pueden contestar inmediatamente los tiempos se vayan a no 6 meses, pero 2 años, ¿no? Entonces se supone que con el cambio nuevo de dirección se va a incrementar la capacidad del ente de darle registros sanitarios a los nuevos productos. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Déjame leer por aquí. Tenemos otra pregunta. Bueno, es primeramente un comentario. Felicidades por tu presentación y trayectoria. Y nos preguntan que cuáles son los principales retos de emprender un proyecto de base tecnológica y científica como tu empresa. Pues primero que hay muy poca gente que cree en los proyectos o en invertir en proyectos de largo plazo, ¿no? Porque una investigación como esta pues tarda alrededor de un promedio de 7 años. Y para un inversionista estos tiempos son demasiados, ¿no? Ellos están acostumbrados a ver 2, a lo mucho en largo plazo 4 años, nunca 7 o 10. Entonces es uno de los problemas más grandes. Yo lo que recomiendo en estas ocasiones y en estos tiempos es vende algo que no requiere registro sanitario, vende algo que pueda sacar inmediatamente para entonces tener la base, comprobar que tienes ventas, ser atractivo para los inversionistas y poco a poco ir fondeando lo demás, que es en realidad de más interés y con muchísimo más mercado y más potencial, pero que cuesta mucho trabajo fondear. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Y pues bueno, llegando prácticamente al final de esta interesante sesión y nuevamente agradeciendo tu participación, tenemos una última pregunta en la que nos dicen cómo podemos contactarte, es decir, para me imagino, algún proyecto, alguna colaboración. Sí, claro que sí, les dejo aquí mis datos de contacto. Este es correo directo a mí.
hemos tenido la fortuna de estar fundados por la Secretaría de Economía, el CONACYT y el INADEM, ahora difunto. Y estamos muy agradecidos por eso. Excelente, doctora. Pues nuevamente felicidades, felicidades a todo el equipo de trabajo que conforma Inmateris. Esperamos tener la fortuna de coincidir muy pronto con ustedes. Y pues bueno, antes de despedirnos, no sé si gustes agregar algún último comentario para nuestra audiencia. No, nada, pues eso, abrir los laboratorios, abrirnos a la idea de colaborar y de que los proyectos lleguen más allá de nosotros mismos, que no sean solamente nuestros, que sean de todos, ¿no? Y justamente espero que eso se comience a permear poco a poco para poder potencializar toda la ciencia y todo este talento que hay en Latinoamérica. Excelente, doctora. Coincido con ese mensaje. Y pues bien, pues muchísimas gracias nuevamente. Agradecemos a todas y todos ustedes el favor de su atención. Como en cada sesión, bueno, me despido, no sin antes agradecerles, porque de hecho estamos cerrando con broche de oro las sesiones diversas que se han organizado a través de la empresa Selling. Muchísimas gracias a todo el equipo de trabajo que hizo esto posible. Después de 8 sesiones, el día de hoy concluimos pues esta primera serie del primer semestre del año 2021. Seguramente para el 2020, para el segundo semestre de este mismo 2021 tendremos otra serie de webinars en donde esperamos contar con tu participación, doctora, y pues bueno, también con la participación de todas y todos ustedes. Yo soy Alfie y como siempre les deseo felices bioimpresiones en 3D, por supuesto. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, muchas gracias.